En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Dice así: Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Antes de comenzar con una reflexión para el Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, tengamos en cuenta dos conceptos que ya hemos explicado en su momento: discípulos y apóstoles. La palabra apóstol se la dio Jesús solamente a 12. La palabra apóstol significa enviados o enviado, en particular apóstoles o apóstol. Y la palabra discípulo significa el que aprende o se deja enseñar. Aquí entonces tenemos presente algo. Muchos estaban siguiendo al Señor Jesús. En los días pasados ha buscado la manera de mostrarles la identidad real y verdadera el Señor Jesús. Y también lo hace a nosotros en la actualidad. ¿Quién es Él en realidad? Él ya existía antes de que incluso se hiciera este mundo. Siempre ha existido. Se hace carne, entra al vientre de una mujer y por obra del Espíritu Santo se arropa de la carne en el vientre de una mujer en la forma natural, pero no es concebido de la forma natural. No fue por participación del varón, pero necesaria y obligadamente necesita la participación de la mujer para que en el tiempo de 9 meses se desarrolle en el vientre y después reciba la comida y el acompañamiento. Regresando a la cuestión, el Señor Jesús busca enseñarnos, mostrarnos, adiestrarnos en lo que es el camino de la salvación y tiene muchos seguidores, muchos discípulos a los cuales les está compartiendo y enseñando quién es Él en realidad. Por eso la explicación de que el Señor Jesús viene al mundo, pero ya ha existido siempre. Pero esto no lo comprenden tanto los seguidores del Señor Jesús, entre ellos ya sus 12 apóstoles. No solamente les dice quién es, sino lo que tiene que hacer y lo que Él puede hacer por la humanidad, por la vida. Entró a un tema más profundo, un tema más sustancial, que por ende tuvo que utilizar muchos términos teológicos, pero igual pudo haber sido que los mismos discípulos no entendieron todos los conceptos, no entendieron todo el mensaje, porque eso es lo que nos pasa.
me pasó a mí cuando estudiaba filosofía y también teología, pero principalmente filosofía. Dentro de mi mucha ignorancia, cuando entré a estudiar filosofía, sin ese conocimiento básico necesario para comprender la lógica, para comprender las estructuras filosóficas, pues obviamente me fue más complicado entender muchas líneas de pensamiento filosófico. Me atasqué, patinaba, pero pude salir. Hoy todavía sigo atascado y sigo patinando en la intelectualidad y en el discurso de pensamientos, pero ahí andamos, todavía trabajando. Lo cierto es que si yo no me hubiera enfocado en aprender los conceptos que se utilizan en la lógica y en la filosofía para entender las líneas de pensamiento, hubiera reprobado y no hubiera avanzado. Y sepan ustedes que cuando suceden este tipo de atascamientos intelectuales y el estudiante no puede avanzar, obviamente no avanza y por lo tanto no llega a la ordenación sacerdotal. Y conozco el caso de algunos hermanos que anhelando y buscando consagrarse como sacerdotes, pero no pudieron. En la falta de conocimiento y en la falta de humildad se da la falta de comprensión. Ahora sí, regresando al Evangelio, el Señor Jesús ya ha estado respondiendo las dudas, las interrogantes, ha buscado explicar de una u otra manera hasta donde se puede lo que es su verdadera esencia. Pero ¿qué es lo que sucede ya en este evangelio del día de hoy? Dice ahí el versículo 60, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, muchos de sus discípulos dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Se cerraron. La soberbia, el orgullo, la terquedad, la cerrazón impiden el progreso, impiden el crecimiento. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Y es que lo hará. Sabemos que después de la resurrección se dio la ascensión. Dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. No es en lo carnal, no es en lo intelectual como tal, es en el espíritu. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Muchos rechazaban las enseñanzas porque dicen son difíciles, complicadas. Pero en la dificultad y en la complejidad puede ser que hagamos dos cosas. Eso va a depender también de cada uno de nosotros. O le sigo macheteando, o le sigo estudiando, o le sigo preguntando, o le sigo probando, o me monto en mi macho, en mi terquedad y en mi orgullo y dejo que mi soberbia se expanda para entonces mejor decir, ya no sigo, ya no estudio, ya no avanzo. ¿Qué hubiera pasado en su momento de crisis cuando no entendía los conceptos filosóficos o teológicos o de lógica o todo lo que nos explicaban? Y ni siquiera salí en altas calificaciones. Podría decir que pasé con lo mínimo que se me pedía y se necesitaba. Pero los tiempos que yo le dedicaba a estudiar lo que no conocía, a aprenderme lo que no sabía, a entender lo que no entendía, fueron tiempos desgastantes. Desvelarme, levantarme muy temprano, dedicarle mucho tiempo a estudiar y a estudiar, mientras muchos de mis compañeros se iban a jugar, descansaban, andaban en sus momentos recreativos, e incluso algunos de ellos se daban el lujo incluso de dormirse en clases. Les eran aburridas las temáticas porque ya se las sabían. Cuando llegaba el examen, sacaban las más altas calificaciones. Y eso que se dormían. Me acuerdo uno de ellos que hasta en ocasiones roncaba. Yo hubiera dejado de estudiar en cuanto miraba cómo los demás no se esforzaban ni le echaban ganas. Y yo, con todo el tiempo que le dedicaba, sacaba lo mínimo que se me pedía para poder pasar a las siguientes áreas. Y así también hay mucha gente dentro de los grupos de iglesia que a veces se cierran por orgullosos y soberbios y todavía dicen, no se me pega nada, mejor no estudio. Pues si no estudias, ¿cómo vas a aprender? Si no estudias,
¿Cómo vas a entender? No se te pega nada porque porque nuestra mente no está adiestrada, capacitada, ejercitada para aprender. Por eso no aprendemos, no memorizamos, no retenemos, porque hay una descompensación en nuestras vidas. Es difícil. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede hacerle caso? El Señor Jesús miró la cerrazón de estos judíos que estaban recibiendo la enseñanza. Pudo más su orgullo y pudo más su soberbia. Dice el versículo 65: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. El Señor Jesús aclara y ratifica: la fe es un don de Dios, no es fruto del proceso lógico, científico, histórico, filosófico o teológico. La fe no es el resultado del estudio, pero es necesario el estudio para poder explicar lo que por la fe recibimos y tenemos, porque la fe, como iluminación de Dios en nuestro entendimiento, nos hace comprender lo que corresponde al espíritu, que no es materia. Y con el conocimiento filosófico y teológico tendré los conceptos, las ideas, para poder expresar lo que Dios me ilumina por la fe, lo que Dios me da por su amor y su misericordia. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y dice el versículo 66: desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. No entendemos, no comprendemos, no agarramos la onda, mejor vámonos. Hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que prepararnos, hay que llenarnos de su amor para que en esa relación, en esa cercanía y en esa constancia tengamos la fe como don de Dios, y que con el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la moral, de la doctrina, del derecho canónico, del catecismo, de la historia sagrada, con todo ese conocimiento podamos ayudar y dar a entender lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ofrece. Y no hagamos como estos que se fueron, como estos que se alejaron, como estos que no comprendieron, como estos que se fueron todavía murmurando. El Señor Jesús no se anda con cosas. En el versículo 67 voltea a ver a sus apóstoles, a sus 12 discípulos, a los que caminaban con él, y los cuestiona, los enfrenta, confronta. ¿También ustedes quieren irse? Versículo 67. Eso también nos corresponde a nosotros. Hemos estado también siendo nosotros de ese tipo de discípulos que al no entender o no comprender se cierra y deja de estudiar, deja de prepararse y al mismo tiempo deja la oportunidad de asimilar, de procesar para poder explicar y ayudar a otros. Pudiera ser. No te detengas, no aflojes, no te limites. Hay gente con más limitaciones, con más dificultades, pero su constancia, su empeño, los han llevado a encontrarse consigo mismo y con los regalos de Dios. Podríamos mencionar muchos testimonios, pero me imagino que si abres los ojos y miras con fe, encontrarás muchos de ellos cerca de ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Desde el 13 de agosto del año 2009 trabajamos en la radio. Tú puedes escuchar algunos de nuestros programas en YouTube. Busca el canal que se llama Modesto Radio. También puedes buscar algunos de los programas en Spotify. Puedes buscarlo también como Modesto Radio. Asimismo, también en iTunes y algunas otras plataformas de podcast. O si nos quieres escuchar en vivo, dile a Alexa que te ponga Radio Cepa. Ya estás listo
para la trivia del día de hoy. Pues vamos con ella. La pregunta del día de hoy es sencilla. Dime en qué lugar Jesús sanó a una persona que tenía 38 años enfermo, paralítico. ¿En qué lugar Jesús sanó a una persona que tenía 38 años como paralítico? ¿Fue en Jerusalén? ¿Fue en Galilea? ¿O fue en Samaria? ¿En qué lugar Jesús sanó a aquel hombre que tenía 38 años como paralítico? ¿Fue en Jerusalén? ¿Fue en Galilea? ¿O fue en Samaria? Si tu respuesta fue en Galilea, déjame decirte que te equivocaste. Si fue en Samaria, también déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste en Jerusalén, déjame decirte que efectivamente lo podemos nosotros verificar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 9. Dice ahí: en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Fue en Jerusalén, en este lugar llamado Betzatá, donde Jesús sanó a aquella persona que tenía, ¿cuántos años enfermo? 38 años. Y cuando Jesús lo vio y se dio cuenta del mucho tiempo que llevaba así, sintió compasión por este hombre. 38 años, pero ahí estaba, buscando el momento en el que Dios viniera a asistirlo. Paciencia, perseverancia, constancia. A lo mejor ya no había comprensión para algunos de sus familiares, porque él mismo se atreve a decir: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Necesitaba de alguien para que pudiera él ir a ese estanque, meterse en el agua y Dios viniera a sanarlo. Aquí encontramos una forma en la que Dios sanaba a los enfermos, metiéndose a ese lugar. Pero, ¿dónde estaban los familiares? A lo mejor ya se habían desesperado por la enfermedad que tenía este hombre, ya con 38 años paralítico, y a lo mejor ya la familia se había cansado, se había desesperado. Creo que podemos encontrar varias reflexiones también dentro de esta trivia. Primero encontramos que el hombre es constante, perseverante, buscando el auxilio de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas tú pidiéndole a Dios un favor? ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios que te auxilie, que te sane, que te responda? Habrá algunos que son tan impacientes que quieren que Dios
les responda cuando ellos lo deciden. Pero hay que esperar el tiempo de Dios, pero hay que ser perseverantes y constantes, como este hombre, 38 años enfermo, conocido como el paralítico de Betsatá. Segunda reflexión que considero yo podemos también tener es sobre la situación de los enfermitos. ¿Somos pacientes? ¿Somos amorosos? ¿Somos cariñosos? ¿O nos desesperamos? ¿O los abandonamos? ¿O los maltratamos? ¿O simplemente somos indiferentes hacia ellos, insensibles hacia ellos? Si tú que me estás escuchando estás pasando por esta situación, ten presente, Jesucristo no quiere que abandonemos a los enfermos, a los que son olvidados. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, en ellos miraba a Cristo. Cuando un periodista miraba lo que la Madre Teresa de Calcuta hacía con algún enfermo, con aquellos abandonados en las calles, y la Madre Teresa los sanaba, los curaba, el periodista aquel le dijo a la Madre Teresa: yo no haría eso que usted está haciendo ni por $1,000,000, porque la Madre Teresa en aquel momento sanaba la herida de un enfermo que había sido abandonado en la calle. Le quitaba los gusanos blancos que ya se habían acumulado en la herida de aquel enfermo. El olor y las cosas que se acumulaban en el cuerpo de esta persona por la enfermedad sin duda provocaban cierto tipo de repugnancia. La Madre Teresa de Calcuta llega a decir: yo tampoco lo haría por $1,000,000 esto que estoy haciendo, pero ahora lo hago por amor a Cristo. Y la Madre Teresa por eso lo hacía, e invitaba a las seguidoras, aquellas religiosas que veían lo que hacía y que también querían ayudar, les indicaba que miraran a Cristo en los enfermos. Dejemos eso para la reflexión. Te recordamos que este paralítico estaba en Jerusalén, en el estanque que en hebreo se llama Betsatá, y tenía 38 años enfermo, pero Dios vino y lo sanó. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Ojos, entraste tú a mi vida, y al mirar yo tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi corazón. Pruebas y alegrías, contigo quiero estar, junto luchar por siempre, hasta la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar, pues es una promesa que hice en el altar. Y contigo quiero estar, a tu lado yo seguir, yo a tu lado quiero estar. Una familia conformar, y contigo quiero estar para cumplir lo del altar, en la salud y en la enfermedad, yo contigo continuar.
y alegrías, contigo quiero estar. Todo luchar por siempre, hasta la vida terminar. Toda mi vida entera, a tu lado quiero estar. Pues es una promesa que te hice en el altar. Y contigo quiero estar, a tu lado yo seguir. Yo a tu lado quiero estar, una familia conformar. Y contigo quiero estar para cumplir lo del altar, en la salud y en la enfermedad. Yo contigo continuar. Y contigo quiero estar para cumplir lo del altar, en la salud y en la